Solo me quedaré aquí el tiempo necesario para aprender cómo salir de esta armadura, dijo el caballero. Cuando hayáis aprendido eso, afirmó Merlín, nunca más tendréis que subir a vuestro caballo y partir en todas direcciones. El caballero estaba demasiado cansado como para cuestionar esto. De alguna manera, se sentía consolado y se quedó dormido enseguida. Cuando el caballero despertó, vio a Merlín y a los animales a su alrededor. Intentó sentarse, pero estaba demasiado débil. Merlín le tendió una copa de plata que contenía un extraño líquido. «Bebed de esto», le ordenó. «¿Qué es?», preguntó el caballero mirando la copa receloso. «¿Estáis tan asustado?», dijo Merlín. «Por supuesto. Por eso os pusiste la armadura desde el principio». El caballero no se molestó en negarlo, pues estaba demasiado sediento. «Está bien, lo beberé. Verterlo por mi víscera». «No lo haré. Es demasiado valioso para desperdiciarlo». Rompió una caña, puso un extremo en la copa y deslizó el otro por uno de los orificios de la víscera del caballero. «Esta es una gran idea», dijo el caballero. «Yo lo llamo pajita», replicó Merlín. «¿Por qué? ¿Y por qué no?». El caballero se encogió en hombros y sorbió el líquido por la caña. Los primeros sorbos le parecieron amargos, los siguientes más agradables y los últimos tragos fueron bastante deliciosos. Agradecido, el caballero le devolvió la copa a Merlín. «Deberáis lanzarlo al mercado, os harías rico». Merlín se limitó en sonreír. «¿Qué es?», preguntó el caballero. «Vida». «¿Vida?». «Sí», dijo el sabio mago. «¿No os pareció amarga al principio y luego, a medida que la desgustabais, no encontrabais cada vez más apetecible?». El caballero asintió. «Sí, los últimos sorbos me resultaron deliciosos». «Eso fue cuando empezasteis a aceptar lo que estabais bebiendo». «¿Estás diciendo que la vida es buena cuando uno la acepta?», preguntó el caballero. «¿Acaso no es así?», replicó Merlín, levantando una ceja divertido. «¿Esperáis que acepte toda esta pesada armadura?». «Ah», dijo Merlín, «no nacisteis con esa armadura, os la pusiste vos mismo. ¿Os habéis preguntado por qué?». «¿Y por qué no?», replicó el caballero irritado. En ese momento le estaba empezando a doler la cabeza. No estaba acostumbrado a pensar de esa manera. «Seréis capaz de pensar con mayor claridad cuando recuperéis fuerza», dijo Merlín. Dicho esto, el mago hizo sonar sus palmas y las ardillas, llevando nueces entre los dientes, se alinearon delante del caballero y una por una cada ardilla trepó al hombro del caballero, rompió, masticó una nuez y le empujó los pequeños trozos a través de la víscera del caballero. Las liebres hicieron lo mismo con las zanahorias, y los ciervos trituraron raíces y bayas para que el caballero comiera. Este método de alimentación nunca sería aprobado por el Ministerio de Sanidad, pero ¿qué otra cosa podría hacer el caballero atrapado en la armadura en medio del bosque? Los animales alimentaban al caballero con regularidad, y Merlín le daba de beber enormes copas de vida con la pajita. Lentamente el caballero se fue fortaleciendo y comenzó a sentirse esperanzado. Cada día le hacía la misma pregunta a Merlín: «¿Cuándo podré salir de esta armadura?». Y cada día Merlín replicaba: «Paciencia. Habéis llevado esa armadura durante mucho tiempo. No podéis salir de ella así como así». Una noche, los animales y el caballero estaban oyendo al mago tocar su laúd, los últimos éxitos de los trovadores, mientras esperaba que Merlín acabara de tocar. «Añoro los viejos tiempos en que los caballeros eran valientes y las damiselas eran frías». El caballero le hizo una pregunta que tenía en mente desde hace mucho tiempo. «¿Fuiste en verdad
¿El maestro del rey Arturo? El rostro del mago se encendió. Sí, yo le enseñé a Arturo, dijo. Pero ¿cómo podéis seguir vivo? Arturo vivió hace mucho tiempo, exclamó el caballero. Pasado, presente y futuro son uno cuando estáis conectado en la fuente, a la fuente, replicó Merlín. ¿Qué es la fuente?, preguntó el caballero. Es el poder misterioso e invisible que es el origen de todo. No entiendo, dijo el caballero. Eso se debe a que intentáis comprender con la mente, pero vuestra mente es limitada. Tengo una mente muy buena, le discutió el caballero, e inteligente, añadió Merlín. Ella te atrapó en esta armadura. El caballero no pudo refutar eso, y luego recordó algo que Merlín le había dicho nada más llegar. Una vez dijisteis que me había puesto esta armadura porque tenía miedo. ¿No es eso verdad?, respondió Merlín. No, la llevaba para protegerme cuando iba a la batalla, y temías que os hirieran de gravedad o que os mataran, añadió Merlín. ¿Acaso no lo teme todo el mundo? Merlín negó con la cabeza. ¿Y quién os dijo que tenías que ir a la batalla? Tenía que demostrar que era un caballero bueno, generoso y amoroso. Si realmente erais bueno, generoso y amoroso, ¿por qué teníais que demostrarlo?, preguntó Merlín. El caballero eludió tener que pensar en eso de la misma manera que solía eludir todas las cosas. Se puso a dormir. A la mañana siguiente despertó con un pensamiento clavado en su mente. ¿Era posible que no fuese bueno, generoso y amoroso? Decidió preguntárselo a Merlín. ¿Qué pensáis vos?, replicó Merlín. ¿Por qué siempre respondéis una pregunta con otra pregunta? ¿Y por qué siempre buscáis que otros respondan vuestras preguntas? El caballero se marchó enfadado, maldiciendo a Merlín entre dientes. Me encanta. Ese Merlín, masculló, hay veces que realmente me saca de mi armadura. Con un ruido seco, el caballero se dejó caer su pesado cuerpo bajo el árbol para reflexionar sobre unas preguntas del mago. ¿Qué pensaba en realidad? Podría ser, dijo en voz alta, a nadie en particular, que yo no fuera bueno, generoso y amoroso. Podría ser, dijo una vocecita. Si no, ¿por qué estáis sentados sobre mi cola? ¿Eh? El caballero miró hacia abajo y vio una pequeña ardilla sentada a su lado. Es decir, a casi toda la ardilla, su cola estaba escondida. Oh, perdona, dijo el caballero, moviendo rápidamente la pierna para que la ardilla pudiera recuperar su cola. Espero no haberte hecho daño. No veo muy bien con esta víscera en mi camino. No lo dudo, replicó la ardilla sin ningún resentimiento en la voz. Por eso siempre estáis pidiendo disculpas a la gente por haberles hecho daño. La única cosa que le irritaba más que un mago sabelotodo es una ardilla sabelotodo, gruñó el caballero. No tengo por qué quedarme aquí y hablar contigo. Luchó contra el peso de la armadura en un intento de ponerse de pie. De repente, sorprendido, balbuceó. ¿Tú y yo estamos hablando? Una muestra de mi buena fe, replicó la ardilla, teniendo en cuenta de que os habéis sentado sobre mi cola. Pero si los animales no pueden hablar, dijo el caballero. Oh, claro que pueden, dijo la ardilla.
Lo que sucede es que la gente no escucha. El caballero movió la cabeza perplejo. ¿Me has hablado antes? Claro, cada vez que rompía una nuez y la empujaba sobre vuestra víscera. ¿Y cómo es que te puedo oír ahora si no te podía oír entonces? Admiro una mente inquisitiva, comentó la ardilla, pero nunca aceptáis nada tal como es, simplemente porque es. ¿Estáis respondiendo a mis preguntas con preguntas?, dijo el caballero. Habéis pasado demasiado tiempo con Merlín. Y vos no habéis pasado el suficiente tiempo con él. La ardilla le dio un ligero golpe al caballero con su cola y trepó a un árbol corriendo. El caballero la llamó. ¡Espera! ¿Cómo te llamas? Ardilla, replicó ella simplemente y desapareció en la copa del árbol. Aturdido, el caballero movió la cabeza. ¿Se había imaginado todo esto? En ese preciso instante vio a Merlín acercarse. Merlín, dijo, tengo que salir de aquí. He empezado a hablar con las ardillas. ¡Espléndido!, replicó el mago. El caballero le miró preocupado. ¿Cómo que espléndido? ¿Qué queréis decir? Simplemente eso. ¿Os estáis volviendo lo suficientemente sensible como para sentir las vibraciones de otros? El caballero estaba obviamente confundido, así que Merlín continuó explicando. No hablasteis con la ardilla con palabras, sino que sentisteis sus vibraciones y tradujisteis estas vibraciones en palabras. Estoy esperando el día en que empecéis a hablar con las flores. Eso será el día que plantéis en mi tumba. Tengo que salir de estos bosques. ¿A dónde irías? ¿Regresarías con Julieta y Cristóbal? Han estado solos durante mucho tiempo y tengo que volver a cuidar de ellos. ¿Cómo podéis cuidar de ellos si ni siquiera podéis cuidar de vos mismo?, preguntó Merlín. Pero los echo de menos, se quejó el caballero. Quiero regresar con ellos, aún en el peor de los casos. Y es exactamente así como regresaréis si vas con vuestra armadura, le previno Merlín. El caballero miró a Merlín con tristeza. No quiero esperar a quitarme la armadura, quiero volver ahora y ser un marido bueno, generoso y amoroso para Julieta y un gran padre para Cristóbal. Merlín asintió comprensivo. Le dijo al caballero que regresar para dar de sí mismo era un maravilloso regalo. Sin embargo, añadió, un don, para ser un don, debe ser aceptado. De no ser así, es como una carga para las personas. Voy a volver a repetir esa parte porque me encanta. Es una parte que a mí me marcó muchísimo. Sin embargo, añadió, un don, para ser un don, debe ser aceptado. De no ser así, es como una carga para las personas. ¿Queréis decir que quizá no quieran que regrese? Preguntó el caballero sorprendido. Seguramente me daría otra oportunidad. Después de todo, yo soy uno de los mejores caballeros del reino. Quizá esta armadura sea más gruesa de lo que parece, dijo Merlín con suavidad. El caballero reflexionó sobre esto. Recordó las eternas quejas de Julieta, porque él se iba a la batalla tan a menudo, por la atención que le prestaba a su armadura y por su visor cerrado y su costumbre de quedarse dormido para no oír sus palabras. Quizás Julieta no quisiera que él volviera, pero Cristóbal sí quería. ¿Por qué no mandarle una nota a Cristóbal y preguntarle?, sugirió el Merlín. El caballero estuvo de acuerdo, que era una buena idea, pero ¿cómo podía hacerle llegar una nota a Cristóbal? Merlín señaló a la paloma que estaba posada sobre su hombro. Rebeca la llevará. El caballero estaba perplejo.
Ella no sabe dónde vivo, es solo un estúpido pájaro. Puedo distinguir el norte del sur, el este del oeste, respondió secamente Rebeca, lo cual es más de lo que se podría decir de vos. El caballero se disculpó rápidamente. Estaba completamente pasmado. No solo había hablado con una paloma y una ardilla, sino que además las había hecho enfadar a las dos el mismo día. Como era un pájaro de gran corazón, Rebeca aceptó las disculpas del caballero y partió con la nota para Cristóbal en el pico. No arrulles con palomas extrañas, os dejarás caer mi nota, le gritó el caballero. Rebeca ignoró este comentario desconsiderado, pues se daba cuenta de que el caballero tenía mucho que aprender. Pasó una semana y Rebeca aún no había regresado. El caballero estaba cada vez más impaciente, temiendo que hubiera caído presa de alguno de los halcones de caza que él y otros caballeros habían entrenado. Se estremeció preguntándose cómo había podido participar en un deporte tan sucio y se arrepintió una y otra vez de esa horrible equivocación. Cuando Merlín terminó de tocar su laúd y de cantar, tendrán un largo camino, un largo y frío invierno, si tienes un corto y frío corazón. El caballero le expresó sus preocupaciones con respecto a Rebeca. Merlín le dio confianza con un alegre verso. La paloma más lista que jamás haya volado no puede ir a parar en ningún guisado. En ese momento, un gran parloteo se levantó entre los animales. Todos miraban al cielo, así que Merlín y el caballero miraron también. Muy alto sobre sus cabezas, dando círculos para aterrizar, estaba Rebeca. El caballero se puso de pie con gran esfuerzo y al tiempo que Rebeca se posaba en el hombro de Merlín, cogiendo la nota de su pico, el mago la miró y le dijo al caballero con gravedad que era de Cristóbal. «Dejadme verla», dijo el caballero, quitándole el papel con impaciencia, dejó caer la mandíbula con el ruido al tiempo que miraba incrédulo el papel. «Está en blanco», exclamó. «¿Qué quiere decir esto?» «Quiere decir», dijo Merlín, suavemente, «que vuestro hijo no os conoce lo suficiente como para daros una respuesta». El caballero permaneció quieto un momento, pasmado. Luego lanzó un gemido y lentamente cayó al suelo, intentando retener las lágrimas, pues los caballeros de brillante armadura simplemente no lloran. Sin embargo, pronto su pena le venció. Luego, exhausto y medio ahogado en su yelmo por las lágrimas, el caballero se quedó dormido. 3. El sendero de la verdad. Cuando el caballero despertó, Merlín estaba sentado silenciosamente a su lado. «Siento no haber actuado como un caballero», dijo. «Mi barba está hecha una sopa», añadió disgustado. «No os excuséis», dijo Merlín. «Acabáis de dar el primer paso para liberaos de vuestra armadura». «¿Qué queréis decir?» «Ya lo veréis», replicó el mago. Se puso de pie. «Es hora de que os vayáis». Esto molestó al caballero. Estaba empezando a disfrutar de estar en el bosque con Merlín y con los animales. De cualquier manera, le parecía que no tenía dónde ir. Aparentemente Julieta y Cristóbal no lo querían no lo querían en casa. Es verdad que podía volver al asunto de la caballería e ir a alguna cruzada. Tenía buena reputación en batallas. Y había muchos reyes que se sentirían felices teniéndolo a su lado, pero ya no le parecía que luchar tenía ese sentido. Merlín le recordó al caballero su nuevo propósito: liberarse de su armadura. «¿Por qué molestarse?», preguntó el caballero ásperamente. «A Julieta y a Cristóbal les da igual si me la quito o no». «Hacedlo por vos mismo», sugirió Merlín. «Estar atrapado entre todo ese acero os ha causado muchos problemas.
y las cosas empeorarán con el paso del tiempo. Incluso podrías morir a causa de una neumonía por culpa de la barba empapada. Supongo que sí. Mi barba se ha convertido en un fastidio, replicó el caballero. Estoy cansado de cargar con ella y estoy harto de comer papillas. Ahora que lo pienso, ni siquiera me puedo rascar la espalda cuando me da comezón. ¿Y cuándo fue la última vez que sentisteis el calor de un beso? ¿Olisteis la fragancia de una flor? ¿O escuchasteis una hermosa melodía sin que vuestra armadura se interpusiera entre vosotros? Ya ni me acuerdo, murmuró el caballero con tristeza. Tenéis razón, Merlín. Tengo que liberarme de esta armadura por mí mismo. No podéis continuar viviendo y pensando como lo habéis hecho hasta ahora, dijo Merlín. Fue así como os quedasteis atrapado en ese montón de acero al principio. Pero, ¿cómo puedo cambiar todo eso?, preguntó el caballero, intranquilo. No es tan difícil como parece, explicó Merlín, conduciendo al caballero hacia un sendero. Este es el sendero que seguisteis para llegar a estos bosques. Yo no seguí ningún sendero, dijo el caballero. Estuve perdido durante meses. La gente no suele percibir el sendero por el que transita, replicó Merlín. ¿Queréis decir que el sendero estaba ahí, pero yo no podía verle? Sí, y podéis regresar por él mismo, si así lo deseáis. Pero conduce a la deshonestidad, a la avaricia, el odio, los celos, el miedo y la ignorancia. ¿Estáis diciendo que yo soy todo eso?, replicó el caballero indignado. En algunos momentos sois alguna de estas cosas, admitió Merlín en voz baja. El mago señaló hacia otro sendero. Era más estrecho que el primero y muy empinado. Parece una escalada difícil, observó el caballero. Ese, dijo Merlín asintiendo, es el sendero de la verdad. Se vuelve más empinado a medida que se acerca a la cima de una lejana montaña. El caballero contempló el empinado camino sin entusiasmo. No estoy seguro de que valga la pena. ¿Qué conseguiré cuando llegue a la cima? Se trata de lo que no tendréis, reexplicó Merlín, vuestra armadura. El caballero reflexionó sobre esto. Si regresaba por el camino por el que había venido, no tendría esperanzas de liberarse de su armadura y probablemente moriría de soledad y fatiga. La única manera de quitarse la armadura era, por lo visto, seguir el sendero de la verdad, aunque pudiese, en tal caso, morir intentando trepar hacia la empinada montaña. El caballero observó el difícil sendero que tenía delante y luego miró hacia abajo y contempló el acero que cubría su cuerpo. Está bien, dijo con resignación. Probaré el sendero de la verdad. Merlín asintió. Vuestra decisión de transitar un sendero desconocido, teniendo que cargar con una pesada armadura, requiere mucho coraje. El caballero sabía que tenía que comenzar de inmediato, porque, si no, podría cambiar de opinión. Iré a buscar a mi fiel caballo, dijo. Oh, no, replicó Merlín, moviendo la cabeza de un lado al otro. El camino tiene partes demasiado estrechas como para que un caballo pueda pasar. Tendréis que ir a pie. Horrorizado, el caballero se dejó caer sobre una roca. Creo que prefiero morir por culpa de una barba empapada, dijo, perdiendo todo coraje con rapidez impresionante. No tendréis que viajar solo, le dijo Merlín. Ardilla os acompañará.
¿Qué pretendéis? ¿Que cabalgue sobre una ardilla?, preguntó el caballero, asustado ante la idea de tener por compañera en tan arduo viaje a un animal sabelotodo. Puede que no me podáis montar, dijo la ardilla, pero me necesitaréis para que os ayude a comer. ¿Quién si no masticará vuestras nueces para vos y las pasará por vuestra víscera? Cuando Rebeca oyó la conversación, voló desde un árbol cercano y se posó en el hombro del caballero. Yo también os acompañaré. He estado en la cima de la montaña y conozco el camino, dijo. La buena disposición que mostraban los dos animales para ayudarle proporcionó al caballero el coraje que necesitaba. Bueno, se dijo, uno de los principales caballeros del reino necesitando que una ardilla y un pájaro le den coraje. Se puso de pie con gran esfuerzo, indicándole a Merlín que estaba listo para comenzar el viaje. Mientras caminaba por el sendero, el mago sacó una exquisita llave dorada de su cuello y se la dio al caballero. Esta llave abrirá las puertas de los 3 castillos que bloquean vuestro camino. Lo sé, gritó el caballero. Habrá una princesa en cada castillo y mataré al dragón que la retiene y la rescataré. ¡Basta!, interrumpió Merlín. No habrá princesas en ninguno de estos castillos, e incluso si las hubiese, en estos momentos no estáis capacitado para rescatar a ninguna. Tenéis que aprender a salvaros vos mismo primero. Tras la reprimenda, el caballero permaneció en silencio, y mientras Merlín continuaba, el primer castillo se llama Silencio, el segundo Conocimiento y el tercero Voluntad y Osadía. Una vez hayáis entrado en estos castillos, encontraréis la salida solo cuando hayáis aprendido lo que habéis ido a aprender. Desde ese punto de vista del caballero, esto no parecía tan divertido como rescatar princesas. Además, en aquel momento de su vida, visitar castillos no era lo que más le apetecía. ¿Por qué no simplemente puedo rodear los castillos?, preguntó malhumorado. Si lo hacéis, os extraviaréis del sendero y seguramente os perderéis. La única manera de llegar a la cima de la montaña es atravesando los castillos, dijo Merlín firmemente. El caballero suspiró profundamente mientras contemplaba la empinada y la estrecha senda. Desaparecía entre los altos árboles que sobresalían hacia las nubes bajas. Presintió que este viaje sería muchísimo más difícil que una cruzada. Merlín sabía lo que el caballero estaba pensando. Sí, afirmó, es una batalla diferente la que tendréis que librar en el sendero de la verdad. La lucha será aprender a amaros. ¿Cómo haré eso?, preguntó el caballero. Empezaréis por aprender a conoceros, respondió Merlín. Esta batalla no se puede ganar con la espada, así que la tendréis que dejar aquí. La tierna mirada de Merlín descansó en el caballero por un momento y luego añadió: si os encontraréis con algo que no podáis lidiar, llamadme y yo acudiré. ¿Queréis decir que podéis aparecer y desaparecer, que podéis aparecer donde quiera que yo me encuentre? Cualquier mago que se precie lo puede hacer, replicó Merlín, y dicho esto, desapareció. El caballero quedó asombrado. Pero bueno, si ha aparecido. La ardilla asintió. A veces realmente la hace buena. Gastaréis toda vuestra energía hablando, le riñó Rebeca. Pongámonos en marcha. El yelmo del caballero emitió un chirrido cuando éste asintió. Partieron con la ardilla al frente y detrás el caballero, y con Rebeca sobre su hombro. De tanto en tanto, Rebeca volaba en misión exploratoria y volvía para informarles de lo que les esperaba adelante. Después de unas horas, el caballero se derrumbó, exhausto y adolorido.
adolorido. No estaba acostumbrado a viajar sin caballo y con armadura puesta. Como de todas maneras era casi de noche, Rebeca y Ardilla decidieron parar para ir a dormir. Rebeca voló entre los arbustos y regresó con algunas bayas que empujó a través de los orificios de la víscera del caballero. La ardilla fue a un arroyo cercano y llenó algunas cáscaras de nuez con agua que el caballero bebió con la pajita que Merlín le había proporcionado. Demasiado agotado como para esperar a que la ardilla le preparase más nueces, se quedó dormido. A la mañana siguiente, le despertó el sol cayendo sobre sus ojos. La luminosidad le molestaba. Su víscera nunca había dejado pasar tanta luz, y mientras intentaba entender este fenómeno, se dio cuenta de que Ardilla y Rebeca le estaban observando al mismo tiempo que parloteaban y arrullaban con excitación. Hizo un esfuerzo por sentarse y de repente se dio cuenta que podía ver mucho más que el día anterior y que podía sentir la fresca brisa en sus mejillas. Una parte de su víscera se había roto y se había caído. ¿Cómo habrá sucedido?, se preguntó. La ardilla contestó a la pregunta que él no había formulado en voz alta. Se ha oxidado y se te ha caído. ¿Pero cómo?, preguntó el caballero. Por las lágrimas que derramasteis después de la carta en blanco de vuestro hijo, dijo Rebeca. El caballero meditó sobre esto. La pena que había sentido era tan profunda que su armadura no había podido protegerle. Al contrario, sus lágrimas habían comenzado a deshacer el acero que le rodeaba. ¡Eso es!, gritó. Las lágrimas de auténticos sentimientos me liberarán de la armadura. Se puso de pie más rápido de lo que había hecho en años. Ardilla, Rebeca, gritó, espabilad, vamos al sendero de la verdad. Rebeca y Ardilla estaban llenas de alegría con lo que estaba sucediendo al caballero, que no dijeron que su rima era malísima. Los tres continuaron la ascensión de la montaña. Era un día muy especial para el caballero. Notó las diminutas partículas iluminadas por el sol que flotaban en el aire, filtrándose a través de las ramas de los árboles. Miró con detenimiento las caras de algunos petirrojos y vio que eran todas iguales. Le comentó esto a Rebeca, que dio pequeños saltitos, arrullando alegremente. Estáis empezando a ver las diferencias entre otras formas de vida, porque estáis empezando a ver las diferencias en vuestro interior. El caballero intentó comprender qué quería decir Rebeca exactamente. Era demasiado orgulloso para preguntar, pues todavía pensaba que un caballero tenía que ser más listo que una paloma. En ese preciso momento, la ardilla que había ido a explorar regresaba alborotada. El castillo del silencio está justo detrás de la próxima subida. Emocionado ante la idea de ver el castillo, el caballero se apuró el paso. Llegó a la cima del monte sin aliento. Era verdad. El castillo se veía a lo lejos, bloqueando el sendero por completo. El caballero les confesó a Ardilla y a Rebeca que estaba decepcionado. Había esperado una estructura más elegante, y en lugar de eso el castillo del silencio parecía uno más. Rebeca rió y dijo, cuando aprendáis a aceptar, en lugar de esperar, tendréis menos decepciones. El caballero asintió ante la sabiduría de estas palabras. He pasado casi toda mi vida decepcionándome. Recuerdo estando en la cuna, pensaba que era el bebé más bonito del mundo. Entonces mi niñera me miró y dijo, tenéis una cara que solo una madre podría amar. Me sentí decepcionado por ser feo en lugar de hermoso y me decepcionó que la niñera fuera tan poco amable. Si realmente os hubiera sentido hermoso, no os hubiera importado lo que ella dijo.
No os hubiera sentido decepcionado, explicó Ardilla. Esto tenía sentido para el caballero. Estoy empezando a pensar que los animales son más listos que las personas. El hecho de que podáis decir eso os hace tan listo como nosotros, replicó Ardilla. No creo que todo esto tenga nada que ver con ser listo, dijo Rebeca. Los animales aceptan y los humanos esperan. Nunca oiréis a un conejo decir, espero que el sol salga esta mañana para poder ir al agua a jugar. Si el sol no sale, no le estropeará el día al conejo. Es feliz siendo un conejo. El caballero pensó en esto y no recordaba ninguna persona que fuera feliz simplemente por ser una persona. Al poco rato, llegaron a la puerta del enorme castillo. El caballero cogió la llave dorada de su cuello y la introdujo en la cerradura. Y mientras abría la puerta, Rebeca le dijo, «Nosotras no iremos contigo». El caballero, que estaba empezando a amar y a confiar en los animales, se sintió decepcionado porque no le acompañarán. Estaba a punto de decirlo cuando se dio cuenta que estaba esperando otra vez. Los animales sabían que el caballero dudaba de entrar o no en el castillo. «Os podemos mostrar la puerta», dijo Ardilla, «pero tenéis que entrar solo». Al alejarse volando, Rebeca le llamó alegremente, «Nos encontraremos al otro lado». El castillo del silencio. Abandonado a su suerte, el caballero asomó la cabeza con precaución por la puerta del castillo. Las rodillas le temblaban ligeramente, por lo que producía un ruido metálico a causa de su armadura. Como no quería parecer una gallina frente a una paloma, en el caso de que Rebeca pudiera verle, reunió fuerzas y entró valientemente cerrando la puerta a sus espaldas. Por un momento, deseó no haber dejado atrás su espada, pero Merlín le había prometido que no tendría que matar dragones, y el caballero confiaba plenamente en el mago. Entró en la enorme antesala del castillo y miró a su alrededor. Solo vio el fuego, que ardía en una enorme chimenea de piedra en uno de los muros, y tres alfombras en el suelo. Se sentó en la alfombra más cercana al fuego. El caballero pronto se dio cuenta de dos cosas. Primero, parecía no haber ninguna puerta que lo condujera fuera de la habitación hacia otras áreas del castillo. Segundo, había un extraordinario y aterrador silencio. Se sobresaltó al notar que el fuego ni siquiera chasqueaba. El caballero pensaba que su castillo era silencioso, especialmente en las épocas en que Julieta no le hablaba durante días, pero aquello no era nada comparado con esto. El castillo del silencio hacía honor a su nombre, pensó. Jamás en su vida se había sentido tan solo. De repente el caballero se sobresaltó por el sonido de una voz familiar a sus espaldas. «Hola, caballero». El caballero se giró y se sorprendió a ver al rey aproximarse desde una esquina lejana de la habitación. «¡Rey!», dijo con la voz entrecortada, «ni siquiera os había visto. ¿Qué estáis haciendo aquí?» «Lo mismo que vos, caballero, buscando la puerta». El caballero miró a su alrededor otra vez. «No veo ninguna puerta». «Uno no puede ver realmente hasta que comprende», dijo el rey. «Cuando comprendáis lo que hay en esta habitación, podréis ver la puerta que conduce a la siguiente». «Definitivamente eso espero, rey», dijo el caballero. «Me sorprende veros aquí. Había oído que estabais en una cruzada». «Eso es lo que dicen siempre que viajo por el sendero de la verdad», explicó el rey. «Mis súbditos lo entienden mejor así». El caballero parecía perplejo.
Todo el mundo entiende las cruzadas, dijo el rey, pero muy pocos comprenden la verdad. Sí, asintió el caballero. Yo mismo no estaría en este sendero si no estuviera atrapado en esta armadura. La mayoría de la gente está atrapada en su armadura, declaró el rey. ¿Qué queréis decir?, preguntó el caballero. Ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos. Luego, un día quedamos atrapados tras las barreras y ya no podemos salir. Nunca pensé que vos estuvieras atrapado, rey. Sois tan sabio, dijo el caballero. El rey soltó una carcajada. Soy lo suficientemente sabio como para saber cuando estoy atrapado y también para regresar aquí para aprender más de mí mismo. El caballero estaba entusiasmado, pensando que quizás el rey podría mostrarle el camino. Decidme, dijo el caballero, con el rostro iluminado, ¿podríamos atravesar el castillo juntos? ¿Así no sería tan solitario? El rey negó con la cabeza. Una vez lo intenté. Es verdad que mis compañeros y yo no nos sentíamos solos porque hablábamos constantemente, pero cuando uno habla, es imposible ver la puerta de salida de esta habitación. Quizás podríamos limitarnos a caminar juntos sin hablar, sugirió el caballero. No le apetecía mucho tener que caminar solo por el castillo del silencio. El rey volvió a negar con la cabeza, esta vez con más fuerza. No, también lo intenté. Hizo que el vacío fuera menos doloroso, pero tampoco pude ver la puerta de salida. El caballero protestó. Pero si no estabais hablando. Permanecer en silencio es algo más que no hablar, dijo el rey. Descubrí que cuando estaba con alguien mostraba solo mi mejor imagen. No dejaba caer mis barreras, de manera que ni yo ni la otra persona podíamos ver lo que yo intentaba esconder. No lo capto, dijo el caballero. Lo comprenderéis, replicó el caballero, cuando hayáis permanecido aquí el tiempo suficiente. Uno debe estar solo para poder dejar caer su armadura. El caballero estaba desesperado. No quiero quedarme aquí solo, exclamó, golpeando el suelo con el pie y dejándolo caer involuntariamente sobre el pie del rey. El rey gritó de dolor y comenzó a dar saltos. El caballero estaba horrorizado. Primero al herrero y ahora al rey. Perdonad, señor, dijo disculpándose. El rey se acarició el pie con suavidad. Oh, bueno, esa armadura os hace más daño a vos que a mí. Luego miró al caballero con expresión sabia. Comprendo que no queráis quedaros solo en el castillo. Yo tampoco lo deseaba las primeras veces que estuve aquí, pero ahora me doy cuenta de que lo que uno ha de hacer aquí, lo ha de hacer solo. Dicho esto, se alejó, cojeando, al tiempo que decía, ahora debo irme. Perplejo, el caballero preguntó, ¿a dónde vais? La puerta está por aquí. Esa puerta es solo de entrada. La puerta que lleva a la siguiente habitación está en la pared más lejana. La vi por fin cuando vos entrabas, dijo el rey. ¿Qué? ¿Queréis decir con que por fin la visteis? ¿No recordabas dónde estaba de las otras veces que estuvisteis aquí? Preguntó el caballero, sin comprender por qué el rey continuaba viniendo. Uno nunca acaba de viajar por el sendero de la verdad. Cada vez que vengo, a medida que voy comprendiendo cada vez más, encuentro nuevas puertas. El rey se despidió con la mano. Trataos bien, buen amigo. Aguardad, por favor, le suplicó el caballero. El rey se volvió y le miró con compasión. ¿Sí? El caballero, que no podía hacer que tambalease la resolución del rey, pidió, ¿hay algún consejo que me podéis dar antes de iros? El rey pensó un momento y luego respondió, esto es un nuevo tipo de cruzada para vos,
querido caballero, una que requiere más coraje que las otras batallas que habéis conocido. Si lográis reunir las fuerzas necesarias y quedaros para hacer lo que tenéis que hacer aquí, vuestra mayor victoria. Aquí será vuestra mayor victoria. Dicho esto, el rey se giró, estirando el brazo como para abrir una puerta y desapareció en la pared, dejando perplejo al caballero. El caballero corrió al sitio donde había estado el rey, esperando que de cerca también pudiera ver la puerta. Al encontrar tan solo lo que parecía una pared sólida, comenzó a caminar por toda la habitación. Lo único que el caballero podía oír era el sonido de su armadura resonando por todo el castillo. Después de un rato, se sentía más deprimido que nunca. Para animarse, cantó un par de canciones de batalla. Estaré contigo para llevarte en una cruzada, cariño, y donde quiera que deje mi yelmo, esa será mi casa. La cantó una y otra vez. A medida que su voz se fue cansando, la quietud comenzó a ahogar su canto, envolviéndolo en el silencio más absoluto. Solo entonces pudo el caballero admitir que francamente algo que ya sabía. Tenía miedo de estar solo. En ese momento vio una puerta en la pared más lejana de la habitación. Fue hasta ella, la abrió lentamente y entró en otra habitación. Esta otra sala se parecía mucho a la anterior, solo que era más pequeña. También estaba vacía de todo sonido. Para pasar el tiempo, el caballero comenzó a hablar consigo mismo. Decía cualquier cosa que le venía a la mente. Habló de cómo era de pequeño, de qué manera era diferente a los otros niños que conocía, mientras cazaba codornices y jugaba a ponerle la cola al burro. Él se quedaba en casa y leía. Como en aquel entonces los libros eran manuscritos de los monjes, había pocos, y muy pronto los hubo leído todos. Fue entonces cuando comenzó a hablar con todo aquel que le pasaba delante. Cuando no había con quién hablar, hablaba consigo mismo, igual que ahora. Se encontró diciendo que había hablado tanto durante toda su vida para evitar sentirse solo. El caballero pensó profundamente sobre esto hasta que el sonido de su propia voz rompió el aterrador silencio. Supongo que siempre he tenido miedo de estar solo. Mientras pronunciaba estas palabras, otra puerta se hizo visible. El caballero la abrió y entonces entró a la siguiente habitación, más pequeña que la anterior. Se sentó en el suelo y continuó pensando. Al poco rato le vino el pensamiento de que durante toda su vida había perdido el tiempo hablando de lo que había hecho y de lo que iba a hacer. Nunca había disfrutado de lo que pasaba en el momento, y entonces apareció otra puerta. Llevaba a una habitación aún más pequeña que las anteriores. Animado por su progreso, el caballero hizo algo que nunca antes había hecho. Se quedó quieto y escuchó el silencio. Se dio cuenta que durante la mayor parte de su vida no había escuchado realmente a nada ni a nadie. El sonido del viento, de la lluvia, el sonido del agua que corre por los arroyos, habían estado siempre ahí, pero en realidad nunca los había oído. Tampoco había oído a Julieta cuando ella intentaba decirle cómo se sentía, especialmente cuando estaba triste. Le hacía recordar que él también estaba triste. De hecho, una de las razones por las que había decidido dejarse la armadura puesta todo el tiempo era porque así ahogaba la triste voz de Julieta. Todo lo que tenía que hacer era bajar la víscera y ya no la oía. Julieta debía de haberse sentido muy sola hablando con un hombre envuelto en acero, tan sola como él se había sentido en esta lúgubre habitación. Su propio dolor y su soledad afloraron. Comenzó a sentir el dolor
y la soledad de Julieta también. Durante años la había obligado a vivir en un castillo de silencio. Se puso a llorar. El caballero lloró tanto que las lágrimas se derramaron por los agujeros de la víscera y empaparon la alfombra que había debajo de él. Las lágrimas fluyeron hacia la chimenea y apagaron el fuego. En realidad, toda la habitación había empezado a inundarse y el caballero se hubiera ahogado si no fuera porque en ese preciso momento apareció otra puerta. Aunque estaba exhausto por el diluvio, se arrastró hasta la puerta, la abrió y entró en una habitación que no era mucho mayor que el establo de su caballo. Me pregunto por qué las habitaciones son cada vez más pequeñas, dijo en voz alta, y una voz replicó, porque os estáis acercando a vos mismo. Sobresaltado, el caballero miró a su alrededor. Estaba solo, o eso había creído. ¿Quién había hablado? Tú has hablado, dijo la voz como respuesta a su pensamiento. La voz parecía venir de dentro de sí mismo. ¿Era eso posible? Sí, es posible, respondió la voz. Soy tu yo verdadero. Pero si yo soy mi yo verdadero, protestó el caballero. Mírate, pronunció la voz con ligera adversión. Ahí sentado, medio muerto, dentro de ese montón de lata, con la víscera oxidada y la barba hecha una sopa. Si tú eres tu verdadero yo, los dos estamos en problemas. Ahora óyeme tú a mí, dijo el caballero. He vivido durante todos estos años sin oír ni una palabra sobre ti. Ahora que oigo, lo primero que me dices es que tú eres mi verdadero yo. ¿Por qué no me habías hablado antes? He estado aquí durante años, replicó la voz, pero esta es la primera vez que estás lo suficientemente silencioso como para oírme. Dime, ¿quién soy yo? La voz replicó amablemente. No puedes pretender aprender todo de golpe. ¿Por qué no te vas a dormir? Está bien, dijo el caballero, pero antes quiero saber cómo debo llamarte. ¿Llamarme? Preguntó la voz perpleja. Pero si yo soy tú. No puedo llamarte yo, me confunde. Está bien, llámame Sam. ¿Por qué Sam? ¿Y por qué no? Fue la respuesta. Tienes que conocer a Merlín, dijo el caballero, empezando a cabecear de cansancio. Luego se cerraron sus ojos y mientras se sumergía en un profundo y dulce sueño. Cuando despertó, no sabía dónde estaba. Tan solo era consciente de sí mismo. El resto del mundo parecía haberse desvanecido. A medida que se fue despertando, el caballero se fue dando cuenta de que Ardilla y Rebeca estaban sentadas sobre su pecho. ¿Cómo habéis entrado aquí? Preguntó. Ardilla rió. No estamos ahí, vos estás aquí, arrulló Rebeca. El caballero abrió más los ojos y se sentó. Miró a su alrededor sorprendido. Sin lugar a dudas, se encontraba sentado sobre el sendero de la verdad, al otro lado del castillo del silencio. ¿Cómo salí de allí? Preguntó. Rebeca le respondió. De la única manera posible, pensando. Lo último que recuerdo, dijo el caballero, es que estaban hablando con... Aquí se detuvo. Quería contarles a Rebeca y Ardilla de Sam, pero no era fácil de explicar. Además, podía habérselo imaginado todo. Tenía mucho que pensar. El caballero se rascó la cabeza, pero tardó un momento en darse cuenta de que en realidad estaba rascando su propia piel. Se llevó las dos manos envueltas de acero a la cabeza. Su yelmo había desaparecido. Se tocó la cara y la larga barba. ¡Ardilla! ¡Rebeca! Gritó. Lo sabemos, dijeron con un alegre unísono. Habéis debido llorar otra vez en el castillo del silencio. Lo hice, replicó el caballero, pero ¿cómo puede haberse oxidado todo el yelmo en una noche? Los animales rieron con estrépito.
Rebeca yacía sin aliento, dando aletazos contra el suelo. Al caballero le pareció que estaba fuera de sus pajarillos. Exigió que hicieran saber que era tan gracioso. Ardilla fue la primera en recuperar el aliento. No estuvisteis solo una noche en el castillo. Entonces, ¿durante cuánto tiempo? Si os dijera que mientras estabais ahí dentro, pude haber recogido fácilmente más de 5,000 nueces. Diría que estáis loca, exclamó el caballero, pues permanecisteis en el castillo durante muchísimo tiempo, afirmó Rebeca. El caballero dejó caer la mandíbula incrédulo, miró hacia el cielo y con una voz resonante dijo: «Merlín, debo hablar con vos». Como había prometido, el mago apareció inmediatamente. Iba desnudo, a excepción de su larga barba, y estaba completamente mojado. Parecía que el caballero lo había llamado mientras tomaba un baño. «Lamento la intrusión», dijo el caballero, «pero era una urgencia». «No hay problema», dijo Merlín, interrumpiéndolo. «Los magos somos molestados a menudo». Sacudió el agua de la barba. «Respondiendo a vuestra pregunta, he de deciros que es verdad. Permanecisteis en el castillo del silencio por un largo tiempo». Merlín no dejaba de sorprender al caballero. ¿Cómo sabía lo que quería preguntaros? Como me conozco, puedo conoceros. Somos todos parte el uno del otro. Voy a leerles otra vez ese pedacito porque todavía lo leo y hay palabras, hay frases que me vuelan. Como me conozco, puedo conoceros. Somos todos parte uno del otro. El caballero pensó un momento. Estoy empezando a entender. He podido comprender el dolor de Julieta porque soy parte de ella. Sí, respondió Merlín. Por eso pudisteis llorar, por ella y por vos mismo. Fue la primera vez que derramasteis lágrimas por otra persona. El caballero le dijo a Merlín que se sentía orgulloso. El mago sonrió indulgente. Uno debe sentirse orgulloso por ser humano. Tiene tan poco sentido como que Rebeca se sintiera orgullosa por poder volar. Rebeca nació con alas. Vos nacisteis con un corazón y ahora lo estáis utilizando como es natural. Realmente, ¿sabéis cómo desanimar a un amigo? ¿Sabéis cómo desanimar a un amigo? Merlín, no era mi intención ser duro con vos. Lo estáis haciendo bien. De no ser así, no hubieras conocido a Sam. El caballero se sintió aliviado. Entonces, ¿lo oí realmente? ¿No fue solo mi imaginación? Merlín soltó una risita ahogada. No, Sam, es real. De hecho, es un yo más real del que habéis estado llamando yo durante todos estos años. No os estáis volviendo locos, simplemente estáis empezando a oír a vuestro yo verdadero. Por esta razón, el tiempo transcurrió sin que os dieras cuenta. No comprendo, dijo el caballero. Comprenderéis cuando hayáis pasado por el castillo del conocimiento. Antes de que el caballero pudiera hacer más preguntas, Merlín desapareció. Esta es la primera parte del Caballero de la Armadura Oxidada. Espero que hasta ahorita se estén enamorando de la lectura y de las frases y sobre todo cómo va involucrado todo este conocimiento que existe en ti, existe en mí. Todas estas cosas que aprender que ya existen, pero que aún van en un proceso, igual que el camino del caballero. Espero lo disfruten tanto, que me sigan en la siguiente. Nos vemos. Gracias por compartir conmigo el botiquín de las lecturas. Espero este espacio sea tan sagrado para ustedes como para mí, ya que son lecturas que te vienen a enseñar algo de ti mismo que ya está dentro, pero se hacen visibles en este tipo. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Jocelyn Lozano. Un gusto tenerlos por aquí.
Espero nos sigamos viendo. Está haciendo muchísimo frío aquí. Empecé sin nada, pero definitivamente me fui por algo. Los veo en la próxima. Los amo y los veo en el espejo.